Sed de sangre, Paco vampiro, hasta tu mamá te dice conche tu madre. Ya no seas traicionero y admite la verdad. Que la sangre que derramas es difícil lavar con tu cara. Hola, ¿cómo están? Yo estoy medio coja hoy día. Ando, como dicen en Chile, patecumbia. Me doblé un tobillo paseando a mis perros, así que estoy medio coja. Así que ya dejamos enviada la solicitud a nuestra gran entrevistada de hoy. Me tienen que confirmar si me escuchan bien porque me puse audífonos en esta oportunidad. ¿Me escuchan bien? Hola, veo ahí por Lailín, Claudio. Voy caminando. Ah, me escuchan bien. Ya, vamos a esperar que esté la Vale. Le voy a volver a enviar la invitación. Ya van 30 años y no se va. Llega siempre un enemigo, viene siempre en su camión. Estamos esperando que se conecte nuestra invitada de esta noche. Bueno, muchos temas que conversar esta noche. El jueves pasado estábamos muy contentos porque finalmente veníamos de celebrar el apruebo, porque pedalé a prueba. Sin embargo, tuvimos siniestros viales que le quitaron la vida a 2 ciclistas la última semana. Veo a la Beli Valencia, a Belén. ¿Cómo estás, Belén? Ahí está Menudo. A Menudo, conéctate. Estamos esperando que se conecte. Denos unos minutines. Por algo no conecta. Demos unos minutos, por fin. Ahí vamos de nuevo. Ahora sí. Y yo estaba, y yo como, ¿por qué no? ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien, mucho, mucho mejor. Así que tiro para los... Perfecto, funciona. A ver si así todos me escuchan bien. Bueno, Yo creo que primero saludar a todos quienes se están conectando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Live Pedalea. Estamos muy contentes. Este ya es el 6º capítulo, siempre se me olvida. En primer lugar, saludar a Miriam Salzar, que esta noche no se pudo conectar, así que le mandamos un abrazo enorme. Saludo también a Bárbara Besa, que esta noche estará en los controles, ahí está poniendo corazoncito, nos estará ayudando con los comentarios y preguntas que tengamos en el Pedalea Live. Y bueno, darle la bienvenida, ya la están viendo, ella es Valentina Pineda, geógrafa, ecofeminista, ciclista e integrante de Ciudad Feminista. Aplausos para Hola. Vale. Hola, querida Dani. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de tenerte en este espacio. Quería que comenzáramos hablando de Ciudad Feminista, que contemos este trabajo que ustedes realizan y la labor que finalmente desempeñan en esta perspectiva feminista de la ciudad. Mira, Ciudad Feminista nace, yo creo que ya van 2 años. Esta organización, bueno, nació por una iniciativa de 2 compañeras que son Patricia Retamal y Janina Zagal. Y en realidad, bueno, yo creo que el principal como eje, bueno, tanto fundador como motivador de Ciudad Feminista es en el fondo un poco cuestionar
este urbanismo hegemónico que da como resultado en las ciudades que actualmente tenemos. Y a partir de esta hegemonía urbanista, hegemonía de ciudades, hegemonía de movilidades, es que nosotros nos planteamos como urbanistas feministas. Entonces empezamos a trabajar un poco bajo esta idea, bajo este como paraguas ideológico bien potente que tiene también un montón de partes que lo integran, tanto ámbitos de movilidad, tanto temas de seguridad, de sostenibilidad y de forma de habitar nuestras ciudades. Esos son un poco también los pilares dentro de los cuales trabaja Ciudad Feminista. Dentro de eso yo soy como la que está un poco más agarrada al ámbito de sostenibilidad urbana y de movilidad, porque Perfecto. por sobre todas las cosas, y bueno, que también lo hemos conversado un poco, a mí me interesan tanto los temas de movilidad activa como temas de cuidados y temas de sostenibilidad ambiental que ya vienen un poco más de la mano también de la apuesta ecofeminista para entender la ciudad. Pero más que nada eso, porque creo que también hay ciertas profundidades, pero como para que quede a grandes rasgos la idea de lo que trabajamos como Ciudad Feminista, perdón. Vale, y cuando hablamos de una mujer ecofeminista, ¿cómo explicarías de mejor forma el concepto eco? ¿Sustentabilidad? ¿Cómo lo explicarías? Mira, la verdad es que la apuesta ecofeminista es una manera de decir como yo no me puedo hacer cargo de una situación si no me hago cargo de la otra también. Y en este sentido, ¿cuáles son las dos grandes batallas que han sido un poco como la consecuencia del sistema capitalista neoliberal, androcéntrico? Es que por un lado, bueno, las mujeres hemos sido oprimidas, obviamente hemos sido explotadas, estamos como un poco en desmedro en cuanto a distintas temáticas, a contrario de los varones, sobre todo heterosexuales, y también con ciertos como formas bien particulares, porque tampoco es como cualquier hombre lo que sea. O sea, cuando hablamos de un sistema de privilegios también hablamos de que hay ciertos varones que efectivamente encarnan un poco como esta situación de hegemonía. Y por otro lado, y hacemos un guiño también con esto, es que asimismo los territorios han estado sujetos a la misma dominación, o no a la misma, pero sí a esta misma lógica de dominación, de opresión y de explotación, ¿ya? Entonces, con eso tenemos como resultado, la verdad, no solamente las ciudades que vivimos, sino el sistema completo en el que estamos viviendo, que con poco se desglosa a partir de esta misma como lógica tremendamente vertical de entender la realidad, donde hay personas que aparentemente somos de segunda, tercera o cuarta categoría, y donde, asimismo, en los territorios son efectivamente vistos de esta misma manera. Es decir, yo me apropio, los exploto, y extraigo todo lo que yo necesito para poder producir y consumir, y de esta manera invisibilizo todo lo que sostiene la vida. ¿Y qué es lo que sostiene la vida? Bueno, las mujeres llevamos históricamente, básicamente, toda la historia de la humanidad, sobre todo desde el flanco occidental, sosteniendo la vida, tanto de nuestras familias como incluso de nuestras mismas dentro de nuestros asentamientos y la sociedad en general, y por otro lado, la tierra también contiene efectivamente estos asentamientos, sin embargo es tratado como de esta misma manera, ¿no? Como de esta misma manera como opresora, colonizadora, etcétera. Y bueno, y de ahí también, solo para terminar un poco la palabra, el ecofeminismo plantea dos cosas que hace que se vincule el feminismo también con la ecología. Y estas dos cosas son la interdependencia, que es básicamente plantear que todos somos cuerpos vulnerables, ¿ya? Es decir, todos estamos sujetos a enfermarnos o a estar en una situación en la que precisemos efectivamente cuidado. Por lo tanto, todos los seres humanos somos interdependientes. Asimismo, cada uno de los ecosistemas también son interdependientes. Y por otro lado, la ecodependencia, que es básicamente decir, nosotros no vivimos en una nube voladora, vivimos suscritos a territorios que tienen ecosistemas particulares, y que si nosotros no nos hacemos cargo de manera como interdependiente también de habitarlos, no vamos a tener dónde vivir. Sí, y ahí estás tocando un punto también interesante que lo señalabas, que tiene que ver con que las labores de cuidado siguen relegadas a la mujer, en el fondo. No obstante, las mujeres somos las que peor experiencia tenemos en la ciudad, no solo desde el punto de vista de ser mujeres, en el fondo, que lamentablemente para el tipo de sociedad en el que vivimos seguimos siendo vistas como
ciudadanas vulnerables, sino que incluso considerando que tenemos relegada esta labor de cuidado, la ciudad tampoco está hecha para el cuidado. Finalmente, si yo tengo que movilizar algún familiar en silla de ruedas o algún menor en un coche, tampoco está hecho, en el fondo, para facilitar esa labor que las mujeres desempeñamos. Sí, totalmente. O sea, bueno, y en relación también a lo que tú estás planteando, o sea, nosotras y las urbanistas feministas y también en Ciudad Feminista, trabajamos también bajo como mirar el territorio y decir, la ciudad no es neutra. Quienes habitamos la ciudad, quienes atravesamos estos territorios, estamos también en una situación bastante disímil en cuanto a las experiencias mismas del habitar. Esto significa que en el territorio se manifiestan efectivamente relaciones de poder, de desigualdad y de injusticia que finalmente repercuten en que cada una de las experiencias de las personas son completamente distintas. Y en ese sentido no es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual, de edad media, profesional, ¿cachai? O sea, que trabaja, tipo, no sé, en Santiago y trabaja particularmente en Sanhattan y vive en Vitacura y se moviliza a través de un automóvil privado, que una mujer que vive en Renca, que tiene que ir a trabajar a, no sé, San Carlos de Apoquindo, que se moviliza a través del transporte público y que tiene que efectivamente sortear y tener estrategias completamente distintas para poder vivir la ciudad. Eso es puntualizar, o sea, en una injusticia que es súper evidente, ¿no? Y eso también pasa también cuando abrimos este amplio abanico a pensar como otras formas de habitar el espacio que tiene que ver, por ejemplo, con ser mayor de 65 años, tener algún problema de movilidad, tener algún tipo de discapacidad física, ser mujeres jóvenes, ser niños y habitar el territorio. Todo esto nos da como resultado experiencias completamente distintas. Sin embargo, la ciudad no responde a todos los cuerpos y de la misma manera solamente parece que hubiera ocupado al ser humano varón como referente para hacer toda la ciudad. Sí, ahí te quiero hacer un comentario de un artículo que salió en España. La verdad es que fue una noticia de la que hicieron eco varios medios y que me acuerdo que fue bien polémico. De hecho, cuando tú veías el titular como que te llamaba un poco la atención, pero te ponías a escarbar un poquito más y entendías el porqué. Si mal no recuerdo, era una parlamentaria o una consejera en Madrid que alegó en un seminario, en una actividad que había de gobierno, porque la temperatura que había en la sala, con el aire acondicionado, era muy fría para las mujeres y precisamente ella lo ejemplificó como otra evidencia patriarcal desde el punto de vista de que incluso la consideración de temperatura, la vara con que la miden, es la de los hombres, en el fondo. Por supuesto, fue completamente tergiversada. A mí me tocó en mis esferas cercanas defenderla, porque finalmente creo que algo tan sutil, que por supuesto la mayoría de los que reclamaban obviamente eran hombres, pero tiene razón finalmente, porque los tiempos de los semáforos, cómo se calcula todo prácticamente en la ciudad, porque creo que los semáforos es un muy buen ejemplo, pero todo finalmente está hecho por hombres y para hombres en el fondo. Es que sí, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, tiene que ver con que la universalización desde donde se piensan absolutamente todas las cosas es también uno de los engranajes más fuertes, tanto del modernismo como de las ciudades actuales que nosotros tenemos. Esa universalización de la experiencia y de la forma de vivir, básicamente, porque tú lo que no necesariamente, o sea, bueno, claro, podemos hablar de experiencia, pero tú no puedes pensar que todas las personas vamos a tomar exactamente las mismas decisiones, que sentimos igual, que tenemos los mismos miedos, porque la verdad es que eso solo invisibiliza la inmensa diversidad de las personas que vivimos en el mundo. Y, o sea, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, en lo particular en ese tema soy sumamente calurosa, quizás habría estado diciendo cualquier otra cosa, pero en general es súper interesante. O sea, las mujeres tienden a ser más friolentas. Y me acuerdo que de hecho vi algo así, y que tenía que ver tanto con la presión, ¿cachai? Como incluso podríamos pensarlo en las mujeres que están en la plenopausia, ya, ¿cachai? Como que también hay otra temperatura, y nada, pero absolutamente nada en ninguna parte, ni en una oficina, ni en la ciudad, ni en nada está pensado para la diversidad. Está pensado, y el problema es que tampoco es que hayan puesto como referencia, no sé, personas que vayan cambiando, ¿me entiendes? Siempre es la misma persona. El tamaño de, incluso de las subidas de calle, el tamaño de
de una escalera, ¿cachai? Como la Los habilidad de la que torniquetes. sí, los torniquetes, o sea, sin ir más lejos, o sea, por ejemplo, una persona, sea quien sea, que está cargando bolsos, que ya sabemos perfectamente, Sí, quienes en general cargan bolsos, quienes andan con sí, coche, quienes andan también con su guagua acá no sé cómo se llaman esas cositas, pero bueno, portar, como acá portar. adelante, ¿cachai? Claro. ¿Cómo pasas un torniquete así? O sea, efectivamente no Mm. está pensado para que la ciudad nos cuide. Y eso debería ser uno de los puntos medulares de la planificación territorial. Una ciudad que sea cuidadora, donde los espacios estén efectivamente pensados para las personas que son dependientes y para las personas que son cuidadoras. O sea, eso es como la actividad más básica de las personas y sin embargo está completamente invisibilizado. O sea, vemos calles que efectivamente la única cosa que prima aparentemente son los automóviles privados y donde atravesar una calle, como bien decías tú, el tema de los semáforos, o sea, yo camino Sí, súper lento, yo no alcanzo. Imagínate una persona con movilidad reducida o una persona en la sí. vejez. O sea, no hay ninguna posibilidad de que crucen calles tan amplias como por ejemplo la Alameda sin tener que parar quizás a la mitad o ser incluso ayudados por otras personas. ¿Es justo eso? Claro que no es justo. Entonces, por eso de esa manera es como se refuerza que efectivamente la ciudad también es un escenario que nos muestra una desigualdad y una injusticia muy grande. Desde esta perspectiva, ¿vale? ¿Cuáles ves tú como posibles soluciones, además de una que a mí me parece obvia, ¿no? Que tiene que ver con que haya más mujeres en la toma de decisiones, porque finalmente también pasa eso, ¿no? Que está esta restricción de la toma de las mujeres en las tomas de decisiones y eso naturalmente influye. Se me quedó pegada la Vale. Ya Ahí volví, sí, estaba justo, ya. mira, lo que te escuché fue, además de, ta, y ahí nada, yo, oh no. No, que te decía que además de que haya mujeres en la toma de decisiones de la planificación de nuestras ciudades, ¿qué otras posibles soluciones ves tú para Mira, evitar este tipo de problemas? ya, o sea, yo creo que son muchas. Yo creo que, de hecho, o sea, podríamos pensar, por ejemplo, en esos pilares que te fui comentando. Y apartamos por la movilidad, ya, que es un tema que nos motiva a nosotras y que siempre lo estamos Mm, conversando y lo pensamos y las dos tenemos distintas experticias en el tema. O una muy parecida que es desde el ser cleteras. Pero en ese sí. sentido, por ejemplo, la movilidad actual está cooptada absolutamente por el automóvil privado. ¿Ya? Eso Mm. genera, evidentemente, primero una desigualdad atroz en el sentido de que quienes son. Te me volviste a quedar pegada. Ojalá que no se nos caiga nuestra entrevistada. Vamos a hablarle por interno a ver si me escucha. Vale. ¿O seré yo? ¿Los demás me escuchan bien? ¿O seré yo la que está quedándose pegada? No. ¿Cachai? No sé por qué está Ahora pasando. sí. Sí, te Ya. quedas pegada. Okay. Sí, ahí cambié, o sea, puse otro internet, espero que funcione un poco mejor. Mira, por ejemplo, particularmente en el tema de la movilidad, yo creo que es algo súper relevante, o sea, súper interesante de pensar, sobre todo en el momento en el que estamos ahora, porque es bastante crucial. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está, o sea, ya extremadamente sabido de que efectivamente que la movilidad activa, tanto peatonal como ciclista, es una movilidad que nos cuida para no estar expuestos a tener una mayor carga viral en caso de que nos contagiásemos de coronavirus, por ejemplo. Ahora estamos en una situación sanitaria compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que hay también una lógica tremendamente individual para poder movilizarnos y que le hace flanco favor, obviamente, como el neoliberalismo, como lo es vivir en la ciudad a través de un automóvil privado. Nosotros cuando miramos la ciudad, miramos como un plano completo, cuando nos hablan incluso de las calles. ¿Qué es una calle? Una calle está comprendida por una Mm. múltiple cantidad de elementos, ya sea las aceras, la calzada, etcétera. Y sin embargo nos referimos a las calles para hablar de la calzada, que es por donde transitan efectivamente los automóviles, ya sean privados o sean las micros. Y en este minuto, al estar Mm. cooptado, es decir, estamos como afectos a que, en primer lugar, hayan un montón de tacos, estemos expuestos a una mayor carga viral si es que nos movilizamos en el transporte público, empecemos a cuestionarnos quiénes son los dueños de estos transportes privados. Y las personas que andamos en bicicleta o que Mm. caminamos, tenemos un lugar que finalmente es el espacio residual,
porque la verdad es que las aceras ni siquiera tienen un tamaño adecuado, y de hecho el manual que ahora se entregó para el tema de las aglomeraciones, como que dibuja aceras que son más anchas porque es una obviedad, ¿ya? Es una obviedad que deberían ser más anchas, es una obviedad que las personas, que el primer lugar o la primera forma de movilidad que debería ser la más natural de todas, o la más generalizada, debería ser la caminata, y sin embargo es la última. Y las personas que están más expuestas, de hecho, son las personas que caminan. Entonces acá también tomamos otro tema que guarda relación con los siniestros viales, y que tiene que ver con que actualmente, por supuesto que han habido mayores siniestros que han afectado a ciclistas, y eso no es porque empiecen a aumentar los ciclistas mágicamente. O sea, eso, como decíamos incluso ayer, eso es un dato, es una información. Pero ¿qué es lo que está pasando con eso? Que las mismas reglas del juego para las calzadas están siendo tremendamente avasalladoras con los ciclistas y con las ciclistas. Y también cuando pensamos desde un enfoque de género, podemos pensar, para muchas mujeres, la bicicleta ha sido una estrategia tanto de liberación como también económica, en el sentido de que, considerando que tradicionalmente o que históricamente las mujeres, el poder o la autonomía económica era una de las autonomías, bueno, en realidad todas las autonomías estaban por el suelo, pero la autonomía económica, las mujeres en general no trabajaban, etcétera, y las mujeres empiezan a movilizarse como a mediados del siglo XX con muchísima potencia a través de la bicicleta. Entonces también es una figura que es tremendamente trascendental desde la resistencia, y aún así las ciudades siguen estando pensadas para el automóvil privado, y que el hecho de que estén más pensadas para el automóvil privado también significa que la mayor cantidad de recursos van para efectivamente para poner cemento, por ejemplo, en las calzadas, el mejoramiento, para construir autopistas que no son más que fragmentadoras urbanas. O sea, eso es como la imagen más evidente de que la ciudad es tremendamente neoliberal. O sea, colocar autopistas que son segregadoras, que además no te permiten habitar la ciudad, y eso es movilidad urbana. O sea, ahí estamos hablando también de transporte, estamos hablando de movilidad, y ahí las personas que somos peatones, que somos ciclistas, ni siquiera podemos estar. O sea, es un lugar que le es negado para las personas. ¿Y para quién es? Para el automóvil privado. Eso es sumamente injusto. También, no sé, lo podemos pensar con el tema como del mobiliario urbano. O sea, la cantidad o la diferencia radical en el porcentaje de áreas verdes, por ejemplo, o de espacios de interacción social, como me gusta llamarle mucho más, a nivel como en las diferencias de comunas, en el caso de Santiago, es atroz. O sea, evidentemente el cono de riqueza del sector oriente, que es Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, la cantidad de parques, entre comillas, de calidad que tienen, o sea, es tremendamente distinto al que tú puedes encontrar en cualquier otro lugar, tanto periférico como solamente que no sea en ese lugar. Y eso también genera una calidad de vida distinta y una forma de habitar el territorio diferente. Las luminarias, la cantidad de asientos, la existencia o no de baños. O sea, ni siquiera si tú vas caminando, transitando por la ciudad, puedes ingresar a un lugar donde pudieses, no sé, mudar a una guagua. Eso está vetado, eso es como una cosa que parece que debería guardarse en un otro lugar, en este espacio privado que parece haber sido dibujado para las mujeres. Entonces también está esa exigencia de decir, hay un espacio que aparentemente lo vieron desde una dinámica tremendamente binaria, y esto público está cooptado por los varones y lo privado para las mujeres. Y todo este espacio público no te va a ceder ningún espacio, ni tampoco va a facilitarte que tú lo habites. Estás tocando otro tema al que quiero que pasemos, que tiene que ver con los ciclistas, en el fondo. Porque, como bien señalas, esta calle, ¿no?, que es un espectro más amplio que lo que solemos conocer en el fondo, estamos relegados tanto los peatones como los ciclistas. Y precisamente te toco el punto porque ya ni siquiera, en el entendido de que contamos con infraestructura, ese espacio es respetado, ¿no? Y te lo comento porque estaba diciendo al inicio, antes de que te conectaras, que lamentaba tener que contar 2 siniestros viales que le quitaron la vida a 2 ciclistas. Mañana se cumple una semana desde que mataron literalmente a Cristian Rodríguez Santos. Hoy día murió otro ciclista de 89 años, me estaban contando los amigos de Revolución Ciclista, y una ciclista fue interceptada por un vehículo en Carmen con Marín, no falleció, pero quedó en estado serio de lesiones en el fondo. Entonces,
¿Qué piensas de estos temas finalmente? ¿Qué piensas en términos de la solución, me refiero? Qué brigio, o sea, estaba al tanto, no, es que de verdad yo creo que a mí ya el tema como de los ciclistas asesinados es una cosa que me toca, pero, o sea, creo que me descompone porque es demasiado brutal. Y yo creo que es una discusión que todavía no estamos a la altura en términos legislativos, por ejemplo. O sea, nadie se está tomando en serio, aparentemente, esto para poder discutirlo con la seriedad que corresponde en el espacio de poder que corresponda. Y la verdad es que eso me hace pensar que guarda relación también con una lógica tremendamente privilegiada. ¿Quiénes andarán o qué cantidad de personajes del Congreso en este momento o de las personas que se ocupan de estas temáticas, ya sea el Ministerio de Transporte o lo que sea, utilizan realmente la bicicleta para andar? Y esto lo pongo así porque esto tiene mucho que ver también con la experiencia. Y como persona, o sea, como ciclista, que la verdad yo sí creo que tengo bastante experiencia andando por las calles, me hace pensar que esta respuesta no es tan fácil porque no es una cosa que sea como de un día para otro. ¿Y por qué? Porque la verdad es que creo que el cambio es cultural. Y por lo tanto, esto debería ser, en primer lugar, avalado por una legislación que atendiera realmente una ley de convivencia vial, pero que realmente apostara por una diversificación modal, que fuera consciente de que tenemos que cambiar la pirámide de maneras de movilizarnos, es decir, dejar de colocar en el centro y como prioridad al automóvil privado, totalmente. En segundo lugar, darle el lugar que corresponde también al transporte público. ¿Pero qué tipo de transporte público? Un transporte público que también esté completamente capacitado y a la altura para poder movilizarse por territorios que además, en muchos casos, ni siquiera en muchos, perdón, en pocos casos, se localizan ciclovías. El problema acá no es solamente de ciclovías. Y eso también lo hemos conversado. O sea, la existencia o no de ciclovía en este minuto ni siquiera es un detalle. O sea, a Cristian lo asesinaron en una ciclovía. A la chica que atropellaron, no sé si fue hoy día o ayer, también, pero también. Y más encima a 2 cuadras de distancia. O sea, ¿cómo miramos entonces? ¿Qué está pasando en Carmen? O sea, ¿qué tipo de capacitación están recibiendo las personas, en este caso el transporte público, para que aparentemente los ciclistas no existen? Y eso me hace pensar también en, no sé, la suerte que he tenido cuando he recorrido lugares que son transitados activamente por automóviles privados y micros, como por ejemplo Providencia, o sea, el eje a la media Providencia, donde además nosotras sentimos, o sea, a mí me pasa que de verdad siento como las micros se me ponen encima y yo estoy asustadísima tratando de apurarme, ¿cachai? O sea, con piernas y ellos con un motor. Entonces yo creo que acá hay varias cosas por hacer. Efectivamente creo que es necesario y debemos seguir demandando las ciclovías que necesitamos, pero estas ciclovías no son un detalle, no pueden seguir siendo residuales, no pueden seguir disputando el espacio a las personas que caminan, es decir, no podemos disputarle espacio a las aceras, tienen que ser de calidad, tienen que ser diferenciadas, tenemos que ir también por la acera, por la calzada, pero con algo que lo diferencie particularmente, ojalá que no sean además ciclovías que al menos yo pienso que las que son de ida y de venida complejizan cuando los autos tienen que mirar solamente para un lado, porque de hecho hoy día también atropellaron a otro ciclista que iba por una ciclovía, no sé, me dio la impresión de que era algo como Miguel Claro, pero no estoy tan segura, pero era una ciclovía de ese estilo, que son ciclovías de ida y de vuelta. Entonces un auto paró, miró solamente para un lado, partió y atropelló al ciclista que iba, o sea, con toda la responsabilidad del mundo. Entonces, por eso creo que es un cambio de prioridades, es apoyarnos también por el tema de la legislación, porque debe haber una nueva ley de convivencia vial, o tenemos que modificarla. Dime. Sí, bueno, que precisamente te estaba comentando el tema y nos llegó una pregunta que dice, Salou B, creo que sabemos muy bien los problemas, pero ¿cómo los solucionamos? Y aquí te quiero agregar un tema que me parece interesante en el contexto de que nos vamos a enfrentar al proceso de escribir una nueva constitución. Pensando en soluciones de fondo, ¿no? Porque venimos escuchando al Ministerio, venimos escuchando a CONOCET. De hecho, este domingo, aprovecho de pasar el dato, la gente de Revolución Ciclista está haciendo un llamado donde se está pidiendo la renuncia de las autoridades de transporte, porque efectivamente esto ya es grotesco,
hay 85 ciclistas que han perdido la vida solo hasta septiembre, y de septiembre a la fecha yo me atrevo a decir que van 10, si es que no más. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Vamos a cerrar el año con más de 100 ciclistas muertos? ¿Qué podríamos asegurar a nivel constitucional desde tu perspectiva? Y, disculpa, te acabo de llegar otra pregunta que te la quiero integrar también. Distopic dice, ¿es verdad que las únicas ciclovías obligatorias son las que van en la acera? No, eso no es así. No, Dale. eso no es verdad. No, eso es, bueno, sí, respondiendo a la Distopic, no, eso no es cierto. De hecho, creo que tampoco entiendo muy bien la pregunta. ¿Se referiría como las ciclovías que van a la misma altura de la acera? Como por ejemplo, no sé, la de Antonio Vara, una cosa así. No, porque Sí, eso no... bueno, aquí yo aprovecho de agregar otro tema que tiene que ver con lo que fue todo el proceso de la ley de convivencia vial. Lo que pasa es que efectivamente se estableció por ley, en el fondo, que el ciclista puede pedalear por la calle, porque la bicicleta está reconocida como un vehículo, en el fondo, como un medio de transporte, y su lugar es la calzada, ¿no? Salvo en aquellas vías donde hay ciclovía. El punto es que también durante el debate, la promulgación, en el fondo, todo lo que tuvo que ver con esta ley de convivencia de modos, se preguntaba qué se iba a considerar como ciclovía. Entonces, no sé si la pregunta de él o de ella va asociada a eso, porque, por supuesto, las organizaciones que participamos de este proceso, lo que planteamos es que sería absurdo que nos obliguen a pedalear por una ciclovía que va sobre la vereda, porque también está comprobado que son peligrosas, Sí. y se quedó, ¿no? Porque todavía no sabemos en qué va eso, de hacer un catastro de las ciclovías y establecer cuáles serían las ciclovías por las que hay obligatoriedad. Yo tengo entendido que no está ahora definido todavía. Ya. Pero bueno, retomemos la pregunta anterior, pensando, como te decía, más bien en el tema constitucional. ¿Qué soluciones pudiésemos pensar aprovechando este contexto de que vamos a escribir una nueva constitución? Mira, yo creo, en temas constitucionales, yo no sé si, bueno, en algunas constituciones, como por ejemplo la de Ecuador, hay bastantes particularidades que son bastante como sorprendentes porque no es muy tradicional que las constituciones integren tantas cosas a nivel particular. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Ah, ya, súper, sí, es que me da nervio quedarme pegada de nuevo. El tema de la movilidad activa, yo la he visto, de hecho no estoy tan segura ahora si es que está integrada dentro de la Constitución de Ecuador, pero sí fue una Constitución De México. de México fue, me acuerdo haberlo Hace leído. poquito, hace muy poco. Sí, y que de hecho fue integrado y fue bien potente. Yo creo que a eso es algo de lo que tenemos que apuntar, ¿ya? O sea, yo de verdad creo que es bastante impresionante que en términos como... O sea, en términos súper concretos, o sea, de verdad el auto tiene más derechos que una persona aparentemente, o sea, para poder transitar. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden estar resguardadas a nivel constitucional. O sea, poner en el centro la vida, o sea, me parece que es el punto uno de toda esta situación. Y cuando hablamos de poner en el centro la vida, obviamente que no se hace. Ah, viste, ahí hay alguien de México que nos puede... Hoy me encantaría que me contaran bien, porque me acuerdo haber leído la noticia, pero no sé cómo eso se materializó concretamente, porque también el tema de la Constitución no es solamente la Constitución, sino una institucionalidad y políticas públicas que finalmente bajen todo esto, porque tenemos un ejemplo como, por ejemplo, no sé, en la Constitución actual también dice vivir en un medio ambiente sano, pero ya vemos que uno de los tantos artículos más transgredidos que otro, o sea, todo Chile vive en entornos contaminados, más o menos. Sí. Entonces, yo creo que, mira, por un lado, el tema de la movilidad yo creo que es clave y que sí debería estar integrado en temas constitucionales, donde efectivamente se priorice la movilidad activa y se ponga en jaque, o sea, hay una legislación que atienda al cuidado también de las personas que se movilizan a través de su propia energía, como en este caso la movilidad activa a través de la bicicleta o de la caminata, etcétera. Eso puede estar a nivel constitucional. Por otro lado, creo que también el derecho a cuidar y ser cuidado, que también es un derecho que está integrado no en una, sino en varias constituciones, y nosotros nunca hemos tenido algo así, porque en ese caso, en Chile solamente se pone en el centro el tema familiar como familia nuclear, monoparental, o sea, como además heterosexual, entonces no hay espacio para pensar en el cuidado como el centro de la sostenibilidad misma de la vida y de la reproducción social, o sea, que es algo como tan medular.
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final pueden darnos una idea, como por ejemplo lo que te decía al principio, el tema de poner la vía en el centro, que guarda relación con recuperar derechos que en todo como este engranaje político constitucional se nos han sido quitados y han sido conferidos a tanto automóviles privados como incluso a empresas, o sea, como de verdad colocar en el centro lo propio que nosotros tenemos el valor para poder vivir y para poder habitar en los territorios de manera sana, bajo una lógica de cuidados y también sostenible. Mira, te voy a leer la noticia. Bueno, estaba precisamente confirmando. Su arroba es Bike Recycling MX, pero que confirmó que efectivamente sí, en México ya es una realidad, pero te quería leer el comunicado, porque yo tengo, bueno, amigues ciclistas, y Jenny Zapata me mandó el comunicado, de hecho fue el 15 de octubre, y dice: con todos los partidos a favor, Constitución mexicana reconocerá el derecho a la movilidad. Ayer miércoles 14 de octubre, con 351 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional de los artículos 4, 73, 115 y 122 para reconocer la facultad del Congreso de legislar en materia de movilidad y seguridad vial, así como la inclusión del derecho a la movilidad. En estos términos: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Puntazo, yo creo que es temazo para Chile. Sí, bueno, por esa misma razón yo creo que deberíamos entonces apostar también, o sea, bueno, eso yo creo que en verdad es el punto uno, o sea, el tema de los constituyentes que estén ahí, necesitamos a constituyentes que coloquen como también, hoy se me están yendo las palabras, pero bueno, finalmente que abogue por una movilidad que sea inclusiva, que sea sostenible, que sea activa, que sea democrática, que tenga perspectiva de género, porque hay hartos temas que se relacionan con la movilidad, que no solamente son el tema de la partición modal. O sea, yo creo que el tema de la movilidad es clave porque además, no sé, incluso lo que te decía de la existencia o no de baños cuando nos movilizamos por el territorio. O sea, de verdad es una manera que tenemos para poder democratizar el habitar la ciudad. Una movilidad que sea realmente justa y no seguir sosteniendo la movilidad tremendamente injusta que tenemos en todo Chile en este caso, porque Santiago es el ejemplo, yo vivo en Santiago y todo, pero en realidad en todas las ciudades el escenario es bastante similar. Y si no es, y la cantidad de ciclovías que hay, o sea, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la región, en la sexta región donde habían, o bueno, hay todavía en realidad como ¿dónde está? Bueno, que conectan distintos pueblos, que conectan distintas ciudades, pero sin embargo, sobre todo ahora con algunos arreglos que se están haciendo, no sé, por ejemplo, en la carretera de la fruta, el lugar para las bicicletas, no sé si lo van a sacar, pero al menos por un tiempo esa cuestión no existe y ahora van a buscar hacer una autopista gigantesca directo hasta San Antonio. Entonces, ese tipo de cosas que finalmente también vienen a romper con dinámicas tradicionales, es bien fuerte. O sea, porque ahí, por ejemplo, no sé, pues la gente que se movilizaba en pequeños poblados ya no va a poder movilizarse más porque esto va a estar pensado solamente como una vía de acceso al puerto y van a ser como camiones gigantescos transitando a toda velocidad, y ese tipo de cosas y transformar las ciudades en estas autopistas es finalmente lo que pone en riesgo que las personas las habitemos distinto y nos movilicemos distinto también. ¿Vale? ¿Qué piensas aquí? Te aprovecho de hacer una pregunta que está haciendo un amigo mío, Karim Quirós, y te hago la pregunta suya, pero aparte te la mezclo con otra a partir de un artículo que hicimos hace poco. Karim dice: una solución real sería el aumento de impuestos al automóvil y a tener más de un automóvil por familia en grandes ciudades. ¿Y por qué te la quiero mezclar? Porque finalmente hay un tema que nosotros lo sabemos, o sea, hay un lobby automotriz, lo hay, o sea, no somos Brasil porque por supuesto no tenemos una industria automotriz, pero sí hay lobby automotriz. Y finalmente siempre hay este como resquicio del Ministerio de Transporte como a tocarle realmente el auto a las personas. ¿Tú ves viable en el fondo algún tipo de restricción como la que plantea Karim? Y por otro lado, cuando hablamos de este derecho a la movilidad, me tocó entrevistar hace poco a Carlos Aguirre,
que él es de la Universidad del Desarrollo, perdón, la Universidad de las Américas, me van a retar, y que él me decía que sí aseguraría el derecho a la movilidad, pero no cualquier transporte público. Él hablaba precisamente en transporte público pensando en que aseguremos electromovilidad por el tema de la contaminación. Entonces te dejo ambos temas desde el punto de vista de las restricciones, que en este caso podrían ser vía impuesto, y si transporte público debiese tener esa perspectiva también. Mire, yo creo que el tema de las restricciones, me pasan hartas cosas con eso, porque la verdad es que por un lado no estoy tan a favor de las restricciones en general, o sea, me gustaría mucho que esto efectivamente fuera consecuencia de un cambio cultural y todo un montón de cosas que nos gustaría que fueran de una cierta manera, pero la verdad es que quizás comparto con tu amigo, o sea, derechamente comparto con tu amigo en que la verdad, si no se hacen las cosas de esta manera, aparentemente no estamos llegando al objetivo. Y en ese sentido yo no solamente aumentaría los impuestos, o sea, si a mí me preguntáis, yo tendría un límite de tenencia, o sea, a mí me parece inmoral, me parece Sí. que es de verdad, está mal tener más de un auto, no es necesario. O sea, ¿para qué? Porque yo creo que no hay un momento en el que las personas, o parece que no hay un momento en el que las personas realmente pensemos para qué necesito ciertos instrumentos, ¿ya? Porque creo que es algo que deberíamos pensar. El automóvil me parece que en ciudades gigantescas, en cierta medida pudiese ser algo que nos facilite la vida, todo lo que tú quieres. O sea, yo conozco también personas, incluso pensando desde la perspectiva de la movilidad y el cuidado, si no tenemos una ciudad que nos cuide y un transporte público que se aboque o que ponga en el centro la vida de las personas, efectivamente vamos a tener a personas prefiriendo tener automóviles para poder llevar a sus hijos a los lugares donde tengan que ir en caso de emergencia o lo que sea. O sea, eso es una cosa que es súper obvia. Pero la verdad es que lo entendemos también desde una lógica tremendamente individual, que le hace franco labor también al sistema neoliberal, donde en verdad es también una lógica de competencia, pero no solo de competencia, también de status quo. O sea, como de verdad eso te da como un nivel de vida y un nivel de tanto de cómo, o sea, que demuestra obviamente tanto como tu ingreso, tu poder, el poder que tienes en las calles, o sea, yo creo que tiene un valor simbólico súper grande el automóvil, un valor como también de triunfar en la vida, como que yo creo que hay varias cosas que se le van agregando y que no solamente tienen que ver con la lógica como necesito un auto para hacer tal cosa, o sea, también hay gente que, perdón, o sea, se moviliza a 2 cuadras en automóvil privado, y de verdad, o sea, eso es también una desconexión total con nuestra corporalidad. Entonces, sí, la verdad, tanto el aumento de los impuestos como también un límite a la tenencia de los automóviles me parece que debería ser, o sea, que hasta ahora me parece que es casi que la única manera de que efectivamente se reduzcan las altísimas, o sea, en Chile somos el segundo país, si no me equivoco, con mayor tenencia de automóviles. Y toda esta depresión de que la gente ahí también, lo que tú decías, del lobby de las automotrices o como se llame, o sea, ese llanto absurdo que hicieron durante la pandemia de que había disminuido, no sé, mira, mejoró en septiembre, como que se aumentó, pero de nuevo casi a la cantidad de lo que iba como al mismo ritmo de lo que iba aumentando. Entonces, por favor, o sea, ¿hasta qué nivel? En este minuto, cada 4 personas hay un auto. Sí, cada 4 personas hay un auto. O sea, imagínate eso. ¿A qué vamos a llegar? ¿A uno es a uno? O sea, de verdad, en 8 millones de personas en Santiago de Chile, 8 millones de autos. ¿Cómo piensan que vamos a movernos así de manera justa o de manera eficiente o de manera tranquila? Y además, sin considerar una de las peores externalidades que es la contaminación ambiental que repercute en personas que además no tenemos nada que ver con esto. O sea, las personas que además caminamos o movemos en bicicleta no tenemos por qué respirar como un aire horrible. Bueno, y ahí también tomo un poco la palabra que me había comentado sobre la electromovilidad. Yo soy bien reticente al tema de la movilidad eléctrica, no sé si se le dice así, porque la verdad es que, bueno, he visto algunos, tanto artículos como también había leído un estudio que en Alemania se había hecho, como el problema no es el problema no es como el insumo, le decían, o el problema no es la benzina o lo que tú hagas para moverlo, el problema es el automóvil. Y estaban mostrando, o sea, vamos a tener los mismos problemas. Sí, pero te hago una precisión, porque era la electromovilidad pensando en transporte público, porque en el fondo, lo que decía Carlos Aguirre es como yo pensaría, me decía, por ejemplo, asegurar, ponte tú, un subsidio en el transporte público, que también es un tema que siempre ha estado en boga, ¿no? A partir de que efectivamente hay altas tasas, ¿no? De personas que evaden, en el fondo, el transporte público, claro,
y finalmente si uno se pone a analizar como este binomio bajo el cual se calcula las tarifas del transporte público, finalmente es una bicicleta, en el fondo es una espiral negativa que deteriora, por un lado, el transporte público, porque en el fondo le dejan de entrar ingresos, pero por otro lado se corre cada vez que sube la tarifa porque menos personas pueden pagarlo. Pero lo que él me decía es sí, por ejemplo, yo trataría de asegurar, por ejemplo, la gratuidad del transporte público o asegurar la movilidad considerando el transporte público, pero con autobuses que se movilicen con electromovilidad, no los vehículos particulares. Ya, mira, en el caso bien particular del tema del transporte público, o sea, creo que es algo a lo que tenemos que transitar. Deberíamos aspirar efectivamente a tener electromovilidad del transporte público. Ahora bien, ¿qué tipo de electricidad? Creo que eso también es algo que tenemos que conversar, porque si es que vamos a seguir teniendo electromovilidad a costa de hidroeléctricas, de termoeléctricas y de energías sucias, me parece que finalmente es una vuelta de carnero completamente innecesaria y que finalmente nos va a dejar en el mismo lugar. O sea, finalmente, de verdad, o sea, si la crisis climática llega a niveles donde de verdad se hace insostenible la vida, conversar de movilidad va a ser un detalle como cambiarse el color de la uña. O sea, de verdad, no podemos seguir pensando en cómo nada si no solventamos el otro tipo de la situación, o sea, perdón, si no solucionamos la otra situación. Entonces, claro, electromovilidad, sí, todo bien, vamos para allá, pero ¿cómo? Tenemos entonces que firmar, ojalá, este acuerdo para cerrar las termoeléctricas del 2025 y nunca más volver a abrir algo que sea nocivo ambientalmente, porque si no nos estamos de verdad conduciendo a la insostenibilidad de la vida misma, y eso ya da lo mismo lo que hagamos a partir de eso. ¿Tú crees posible que podamos tener constituyentes ciclistas, constituyentes que piensen, compartan esta perspectiva de ciudad? ¿Sabes de alguno? ¿Estás disponible, Vale? Mira, sabes que yo, como que me lo han dicho, como talla quizá un poco, pero me gusta más pensar en la idea de generar programas, ¿ya? Me gusta colaborar en términos horizontales, o sea, una lógica de trabajo horizontal y como con lluvia de ideas también que vayan en una línea de lo que a mí me parezca que es correcto hacer, en términos como constitucionales o lo que sea, más allá de ser yo la que esté ahí como tomando ese tipo de decisiones o peleándome con personas que la verdad quizás no me va a ir tan bien, pero sí me gustaría formar parte de un equipo. Y sobre la posibilidad de que hayan personas que estén pensando las cosas mismas que nosotros estamos conversando y que estén ahí, espero que sí. O sea, ojalá que sí. Y si es así, como totalmente disponible para generar programas, para trabajar, para levantar a un candidato que esté de acuerdo efectivamente con colocar el derecho a la movilidad y otro tipo de cosas que guarden relación con el urbanismo. Porque yo creo que si hay algo que necesitamos, considerando el actual escenario tanto a nivel mundial como en Chile, o sea, a nivel mundial, más del 55% de la población vive en ciudades y en Chile cerca del 90%. O sea, hay mucho que hacer. Los problemas son esenciales. En este minuto, prácticamente son casi todos urbanos, y eso es terrible, ¿ya? Porque cuando digo urbanos no es que solamente se estén desarrollando en la ciudad, sino que lo que necesitamos las ciudades para funcionar está haciendo que sea crítico. El nivel de energía, bueno, y un montón de otros temas que ya guardan relación un poco más con el urbanismo mismo, no solo con la movilidad. O sea, hace que sea urgente que ojalá tengamos a alguien como constituyente que apueste por un urbanismo distinto, ojalá por un urbanismo feminista y ecologista, que nos permita colocar la vida en el centro, que piense en la movilidad como algo que debe haber un derecho al respecto, también que piense en los cuidados y en un sinnúmero de cosas que guardan relación con los asentamientos humanos. Eso es lo que yo creo que necesitamos. ¿Y el derecho a la ciudad, por ejemplo? Bueno, ¿Dentro eso es también? Bueno, ese es el punto 1 del derecho que deberíamos colocar cualquier persona que sea urbanista en temas constitucionales. Y el derecho a la ciudad no es más que la libertad del habitar, que el habitar de manera libre, justa y democrática. ¿Ya? Porque en este momento, y es lo que planteaba también un poco cuando hablaba de que era el urbanismo feminista, la ciudad no es neutra y no está pensada para las necesidades de todas las personas. Y en ese sentido implica que obviamente que muchas personas tanto no estemos representadas o la ciudad no responda a las necesidades que tenemos. Y eso hace que tanto que estemos en una situación de mayor vulnerabilidad,
y eso se puede expresar, por ejemplo, en asuntos físicos. Ya hay materiales como, por ejemplo, la falta de luminaria, los muros ciegos, que las mujeres tengamos estrategias de supervivencia que son completamente distintas a la de los varones. O sea, que la inseguridad urbana, por ejemplo, sea un tema tan grande para las mujeres, nos hace pensar que efectivamente las ciudades, que son los entornos donde estamos habitando, no están respondiendo ni atendiendo a las necesidades de las mujeres, tampoco de las niñas, tampoco de las personas mayores. Entonces el derecho a la ciudad un poco viene a torcer esta dinámica desde donde se han gestado también muchas ciudades, o donde se ha reforzado en realidad durante los últimos, las últimas décadas, porque las ciudades no siempre fueron de la misma manera, también han transitado. Y si bien esta lógica como bien funcionalista de la ciudad es algo que se gestó ya desde el siglo pasado, que las ciudades sean capitalistas y neoliberales también es algo que, al menos en Santiago de Chile, no tiene más de, no sé, 40 años, ¿cachai? Como que son cosas que han ido transitando, y de la misma manera como transitamos este modelo de ciudad tremendamente injusta, vertical y opresora con ciertos cuerpos, podemos transitar también a otra forma de ciudad, porque mucha gente yo creo que le asusta también el tema de como, ya, pero la ciudad ya está toda construida, la ciudad se transforma, todo se transforma, la regeneración urbana es algo que ocurre de manera constante, y esa transformación es donde nosotros tenemos que estar también para participar de manera activa, y ojalá abrir un montón de cajas que aparentemente, no sé, como que las cosas ocurren en estas cajas dentro y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de conversar ni de tomar decisiones, y ese tipo de cosas a nivel constitucional yo también creo que deberían ser abiertas, ¿ya? O sea, como lograr como derecho la participación en absolutamente todos los temas que guardan relación con nuestro diario vivir o con nuestra forma de habitar o lo que sea, como la participación en ese sentido es clave. Sí, ahí estás diciendo algo que no puedo dejar de mencionar a mi gran amor, Jan Gehl. Primero recordar que en su documental Escala Humana, precisamente hay esa frase de un ser que tengo entendido que compartimos como nefasto, Le Corbusier, que dice segregación total, ¿no? Le Corbusier, conocido modernista, y aquí es donde coloco la frase de Gehl, que no se ve, pero arriba está el libro que me autobiografió cuando estuvo acá en Chile, y que precisamente dice, y que tiene que ver con esta visión capitalista, con esta visión mercantil de la ciudad finalmente, y una ciudad que finalmente en vez de crear vida, la está destruyendo, ¿no? Gehl lo que dice es que si tuviésemos que contratar a personas que destruyesen la ciudad, nadie mejor que los modernistas lo harían. Entonces creo que también parte de lo que está diciendo Vale, en el fondo, es cambiar el paradigma de cómo vivimos esta ciudad, cómo vemos la ciudad. Porque finalmente cuando también hablamos de la ciudad, del cuidado, eso incluye externalizar los cuidados, que no quede relegado a la vida privada, sino que se externalice, entendiendo que debiese ser una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Finalmente, estos ojos en la ciudad que también conocemos, de Jane Jacobs, porque son conceptos que finalmente evidencian esta vida, esta vida en las ciudades cuyo centro debiese ser la vida de las personas. Bueno, nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de hacerle publicidad a Vale, que se ha transformado en una amiga de revista Pedalea, salió en nuestra edición impresa, donde precisamente hablábamos de el futuro de la vida en las ciudades, así que si se meten a revistapedalea.com, en el buscador pueden colocar Valentina Pineda y van a leer el artículo, reportaje en el que participó. También, lamentablemente, a partir del fallecimiento del ciclista que ya mencionamos al inicio, Cristian Rodríguez Santos, además colega mío, escribió una columna donde precisamente habla de que el tema de solucionar finalmente este tipo de problemáticas es una decisión política. Pueden leerlo en revistapedalea.com, así como también yo compartí otro artículo de opinión donde finalmente lo que buscamos es que la ciudadanía despierte, que dejemos de tomarnos las muertes de ciclistas como cifras, como porcentajes. Detrás de cada ciclista fallecido o fallecida hay una vida, hay una familia, esa persona salió de su casa con la intención de volver, su familia esperaba al final del día saberlo y finalmente no pudo porque esta violencia que estamos viviendo en la ciudad nos está costando la vida. Y yo creo que es bueno que no solamente las autoridades, por supuesto, tomen cartas en el asunto, sino que en este mismo perspectiva de
cambio de paradigma, de buscar ciudades para las personas, creo que todos tenemos que tomar conciencia porque hay una responsabilidad compartida. No todos somos ciclistas, no todos somos peatones, vamos variando en función de nuestras necesidades de movilidad y precisamente por eso es que todos debemos tomar conciencia sobre esto. Voy a leer un par de comentarios de 25 Upsetter, porque así es la arroba. Hoy un auto pasó muy cerca de mí en la calle y más adelante dio espacio viendo que había escombros. Mi vida vale menos que su auto, tristemente. Nachito dice, muy buena conversación, gracias por compartir sus conocimientos. Ecolife Chile dice, sería ideal la electromovilidad, pero imaginar que se cuide ese tipo de sistema público. Habría que cambiar mentalidades partiendo de la educación como base. Agapi Sin Muerte comenta que en Valdivia las ciclovías solo duran 2 cuadras. Bueno, en Santiago también pasa, pero por supuesto que tenemos mucha claridad de que en regiones el panorama siempre es peor, considerando dónde están las prioridades. Bueno, y nuestro amigo o amiga de México estaba resaltando precisamente qué fue lo aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por acá tenía otro comentario de otro gran amigo, que es Matías Koch, que decía, hermoso concepto el que estábamos hablando respecto al concepto urbanístico del cuidado. Y no sé si se me queda algún comentario a mi control, Bárbara Besa. Michelle dice, no más ciclistas muertos. Bueno, les reiteramos que este domingo la revolución ciclista precisamente va a ser por el mismo tema, no más ciclistas muertos, pero también porque ya hay una angustia enorme, finalmente, de las decisiones que está tomando las autoridades de transporte y que salieron diciendo además una frase terrible con la que Vale comenzó precisamente esta entrevista, que señalaban que finalmente el aumento de muertes de ciclistas estaba asociado a que hay más ciclistas. No, no está asociado a eso, así como tampoco está asociado los feminicidios porque las mujeres anden solas ni porque usemos más minifalda. Acá Indepecleta nos dice, para cerrar, los modernistas chilenos fueron pulentos, no le compraron todo a Le Corbusier, eso es cierto. Hoy sus obras son patrimonio. Está bien, nadie dice que no, pero aquí estamos criticando más bien esa perspectiva de planificación territorial. Tiene más que ver con el funcionalismo urbano que efectivamente porque en este caso los modernistas, claro que hicieron hartas cosas, pero las hicieron por ejemplo, en la Villa Frey es un buen ejemplo de esto. Sí. Entonces, son sistemas, por la Villa Portales también, pero son son proyectos de vivienda, ¿ya? Como el modernismo no es solamente un proyecto de vivienda, es un proyecto de ciudad, ¿ya? Entonces, cuando le pasamos, entonces es bastante distinto porque ahí hay una diferencia de escala, ¿ya? Porque a mí, por ejemplo, yo soy fanática de la Villa Frey, es muy linda la Villa Frey, tiene espacios de interacción social, es un lugar donde podríamos decir incluso que pudiésemos, no sé, producir alimentos, ¿cachai? Como que son lugares que te permiten poder pensar el espacio de una manera distinta, pero cuando llevamos eso a un contexto de ciudad, pues tenemos efectivamente un poco la frase que repetía, o sea, que comentaba la Dani a propósito de Jan Gehl, de que destruyeron las ciudades, básicamente. Claro, tiene que ver más con esa visión y planificación de la ciudad. De hecho, sale el video donde Le Corbusier dice segregación total. Y sale en el vídeo. Entonces, nos referimos finalmente a eso. Bueno, muchas gracias, Vale, por participar. Muchos cariños a Ciudad Feminista, que también siguen apoyando a través de Vale, participando en estos espacios, en nuestros artículos, en nuestras columnas. Así que muchísimas gracias. Michelle dice, muy bueno el en vivo, aprendí muchas cosas nuevas. Muchas gracias también por esos comentarios. Estamos todos los jueves a las 21 horas. Te mando un abrazo enorme, Vale. Otro un beso y saludos a todos. Chao, chao. Ya saben, en revistapedalea.com pueden leer todos nuestros contenidos y escuchar nuestro podcast. Chao, chao, chao.